Después de 2 años de tomar clases en línea por la pandemia o en televisión incluso, a mitad de este año los estudiantes en México regresaron a clases presenciales. ¿Cómo fue volver a las aulas? ¿A qué retos se enfrentaron los alumnos y los profesores? ¿Cuál es la evaluación de los alumnos que regresaron a las escuelas? ¿Qué problemas mentales también hubo durante este regreso, durante la pandemia y luego el regreso a clases? Para hablar del tema, doy la bienvenida aquí en el estudio a Yael Karakowski-Ross. Yael, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Ella es directora general de SER y vía remota. Tenemos a Marco Fernández, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Yael, muy buenas noches. Bueno, a ver, Yael, fue durísimo la pandemia, eso que ni qué, ya lo pasamos, ya regresaron los chavos a las clases, ya pasaron 6 meses y lo que dijimos es, necesitamos hacer un corte de caja para ver qué pasó. ¿Ya sabemos qué pasó? Pues yo te puedo platicar, Leo, de lo que estamos viendo en nuestras escuelas. Tenemos 20 escuelas en México y atendemos a niños en desventaja económica. Y, híjole, desafortunadamente sí podemos ver, ya Marco quizá nos hablará más en números a nivel nacional, pero podemos ver que venimos de 2 años de muchos retos, ¿no? Que ya teníamos una brecha significativa en nuestros niveles educativos y que lo único que pasó ahora fue que se exacerbaron estas brechas, afectando mucho más a las comunidades en desventaja económica, ¿no? Crecieron estas brechas. Normalmente hablamos de un término importante que es la brecha de verano, la pérdida de aprendizajes que logramos en un verano y cómo poder retomar. Por las vacaciones. Por las vacaciones regulares, porque tenemos la diferencia entre que niños que van en escuelas privadas tienen la oportunidad de seguir leyendo, de colaborar, de tener viajes en donde siguen aprendiendo, pero donde la mayoría de nuestros niños tienen una pérdida significativa de aprendizaje esos 2 meses. Entonces, y aquí fueron 2 años. Fueron 2 años, y no solo en México. Es importante retomar que esto es un tema a nivel internacional, en donde no solo perdimos estos, ya sabíamos que se perdían aprendizajes en 2 meses, ahora 2 años a distancia, a quienes pudieron atender, a quienes no pudieron atender, niños que tenían padres que estaban trabajando 24/7 para poder traer alimento a la casa. Fue sin duda un gran reto. Y yo creo danos ejemplos de, por ejemplo, aquí muchas veces ha salido el tema de que niños de tercero de primaria regresaron a la tercero de primaria cuando habían entrado a primero de primaria en la pandemia y no sabían leer ni escribir. Mira, ese es un ejemplo básico y crítico, ¿no? Tenemos niños de entrada, antes de la pandemia ya teníamos a chiquitos que por no haber tenido una atención en primera infancia, una atención adecuada de alimentación, de educación, etcétera, ya estaban llegando a primero de primaria sin reconocer las letras, los colores, las figuras geométricas. Ahora imagínate estos chiquitos que se alargó y que están llegando, como bien mencionas, a tercero de primaria. Es gravísimo, sin saber reconocer una letra del alfabeto, sin poder leer, sin hacer sumas básicas. O sea, eso sí está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Sí lo pudieron ver en las escuelas. Está ocurriendo en el día a día. Creo que fue un golpe fuertísimo para todos y lo vemos en nuestros maestros, en temas de rotación, en temas de salud mental de nuestros chiquitos, de nuestras familias y otra vez de nuestros docentes, que también son hijos, que también son padres de familia, que también son hermanos y que tenían que estar navegando en un tema de adaptarse al cambio que estaba implicando el nuevo modelo educativo, pero también regresar, pero también atender a sus familiares. Entonces, yo me enfocaría mucho más en un tema, en una afectación al tema de salud mental. Ese es muy, muy importante y es el que siempre dejamos afuera. Siempre hablamos de rezago educativo, etcétera, pero pues todos lo vivimos. Es que a todos, este maldito bicho a todos nos afectó. Marco, ¿cómo ves tú? Pues ya tenemos más datos para poder tener una dimensión de esto que tú estás mencionando y que Yael ya empezó a describir. Por un lado, a nivel nacional, de las cosas que ya sabemos es que en el caso, por ejemplo, de los chiquitos, de los estudiantes que están yendo a la educación básica, 70% de los papás nos han reportado que tienen afectaciones en la parte emocional, sus hijos, ya sea que están tristes, enojados, han ganado pesos y demás. Recientemente, INEGI dio a conocer la encuesta nacional sobre permanencia en la educación. En esa encuesta preguntaron precisamente la parte del estrés, de la parte emocional, a los jóvenes, por ejemplo, entre 15 y 17 años, cómo se sienten. Y lamentablemente vemos que 33% reporta estar estresado, 27% están desesperados por
entregar por la parte académica que les ha costado mucho trabajo regresar y tratar de ponerse al corriente. A eso se suma lo que habíamos platicado y que tenemos hoy un poco de mejores cifras respecto al tamaño de los jóvenes, por ejemplo, que dejaron las escuelas. Estamos hablando de 367,000 jóvenes y el INEGI les preguntó por qué dejaron de estudiar. Y ahí estamos viendo que, por ejemplo, nos están diciendo que 37% por una cuestión económica, pero 28% nos está diciendo que es porque no les interesa la escuela, o el 11% culpan a la pandemia como una de las razones por las que tiraron la toalla. Entonces, tenemos por un lado esta parte socioemocional. Por el lado de los aprendizajes, a pesar de que la autoridad federal no ha hecho una evaluación del impacto en los aprendizajes y que incluso, disculpen que lo diga con estas palabras, pero mintió al decir el año pasado que había hecho una evaluación diagnóstica, le entrega a la Auditoría Superior de la Federación el reporte y la auditoría empieza a revisar. En esa evaluación que se hizo el año pasado, solo participó el 3.5% de toda la matrícula de la educación básica. Y ni siquiera fueron, no tienen control para saber si fueron en línea las pruebas o fueron en papel. Es decir, tenemos un desastre respecto al ejercicio federal. Pero lo que sí sabemos de los estados, y lo hemos platicado en otras ocasiones, Leo, es por lo menos tenemos 3 estados que ya nos dan cuenta de la dimensión del tamaño del problema. A lo que decía Yael, por ejemplo, en la cuestión de los chicos, de los jóvenes de la media superior, en el caso de Querétaro o de Nuevo León. Estamos viendo que esos jóvenes no tienen los conocimientos básicos, por ejemplo, de álgebra, y por lo tanto las partes más complicadas que tendrían que estar aprendiendo ya en la prepa, pues no lo pueden hacer. Y sobre todo este problema es aún mayor en el primer grado de la media superior, que se entiende porque fueron los que tuvieron 2 años de su secundaria a la distancia. Entonces, pues sí, en este panorama de afectaciones ya muy serias en la parte de los aprendizajes, pues preocupa, y lo hemos platicado, en que los docentes que están tratando de ver cómo le hacen para nivelar a sus estudiantes, porque no puedes tú desarrollar el currículum que te corresponde en tu grado escolar si tú primero no cumples o cubres los problemas básicos que tú tienes de la herencia de estos 2 años a la distancia. Sí. Eso implica la necesidad múltiple de poder estar capacitando a los docentes, cosa que no se está haciendo, ayudarlos para poder contener emocionalmente a sus estudiantes, tampoco se está haciendo. Entonces, pues sí tenemos un panorama en el 2023, con toda franqueza, muy complicado. Muy bien. A ver, este tema de la salud mental, porque decía Marco que hay que capacitar a los maestros para el tema emocional. Es que los maestros no están para eso, Yael, ¿o sí? Digo, no sé, o sea... ¿No están para qué? Pues para contener el problema emocional, ¿no? O Sin sea, duda. No son psicólogos. Sin duda. ¿No? O sea, Sí. de por sí tienen una chamba muy dura que hacer y el rezago educativo. Pero si encima le dicen, oye, pues tú tienes que estar pendiente porque está deprimido fulanito o sutanito trae otros tipos de problemas de salud mental. No sé. De entrada no ¿Cómo? están capacitados para esto. Exacto. Pero 2, yo lo vería y me iría como una parte más básica, hasta la pirámide de Maslow. Sí. ¿Cómo puedo pedirle a un maestro que identifique un tema de ansiedad o de salud mental cuando él mismo o ella misma no está recibiendo este apoyo o no lo ha identificado en sí mismo? Claro, porque también... Entonces creo que es un tema otra vez de sobrevivencia, de ver a estos seres humanos, estos docentes, estos padres de familia, como seres humanos. ¿Cuál es la necesidad básica? Es ilógico estar pidiendo, ¿no? Y nos pasa en nuestras escuelas. Queremos pedir resultados, queremos números, Pero ¿cómo pido un resultado en matemáticas si el niño o el padre de familia, si hay violencia doméstica, si el niño tiene ansiedad, si hay depresión no aterrizada? Estaba leyendo ayer en la noche en temas de estadísticas, hasta internacionales, en donde, híjole, se fueron de golpe todo este tema de salud mental. Cuando hablan con padres de familias en todos los países, en padres de familia y docentes sobre temas de salud mental, todos muestran una preocupación exacerbada. Pero al mismo Después de la pandemia. Después de la pandemia. O sea, sí hubo
sí exacerbó, digamos, 100%. la pandemia, el tema de la salud mental. Y fíjate que yo lo presentaría como una bendición que dejó la pandemia, no que se haya exacerbado el tema de salud mental, pero sí creo que dio apertura a un diálogo que antes, al menos en la comunidad mexicana, era inexistente. Sí, o había tabú. Soterrado completamente el tema de la salud mental, ¿no? Porque todos estamos bien, no estamos locos, bien, todo pasa detrás de puertas cerradas. Sí. Y creo que ahorita nos dio la oportunidad, si podemos ponerlo de esta manera, ojo, recalco, no está bien, no celebramos el tema de que se haya exacerbado los temas de pero se está hablando. Pero qué bueno que se dio oportunidad, que como mencionabas antes, todos pasamos por esto, no importa el nivel socioeconómico, no importa la edad, la falta de equilibrio, la incertidumbre que nos trajo la pandemia nos las trajo a todos. Entonces, ¿pero qué están haciendo, por ejemplo, en SER con el tema de la salud Pues estamos tratando, ¿no?, de poder apoyar más, se necesitan más recursos, se necesitan más brazos, porque como bien dijiste, los maestros no están preparados y ellos también necesitan el apoyo. ¿Están contratando psicólogos? Tenemos que yo diría, estamos empezando y tenemos que hacer más, no es suficiente todavía lo que se está haciendo, en donde necesitamos tener apoyo socioemocional para los padres de familia, para los maestros, que al final de cuentas son quienes permean esta cultura para los niños. Sí. Déjame, sé Marco, que quieres entrarle, pero tengo que hacer una pausa rápida. Okay. Déjame, hago una pausa rápida y regresamos en un momento más. Estamos analizando pues las consecuencias de la pandemia en la educación y el regreso ya presencial. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Regresamos. Estamos de regreso y estamos platicando qué aprendimos ya en este primer semestre de clases presenciales de lo que dejó la pandemia en materia de educación. Estamos hablando de un tema muy interesante, toral, que es la salud mental. Todos nos afectó el maldito bicho de alguna manera u otra, no solamente fisiológicamente, sino que pues, el confinamiento, en fin, todo eso nos afectó profundamente, psicológicamente, yo diría. Y tú querías decir algo, Marco Fernández. Sí, perdón, pero hay una precisión que me parece fundamental. Toda la investigación educativa apunta que un buen maestro no es que sea psicólogo, pero tiene que tener capacidad para contener emocionalmente a sus estudiantes. No es que le estás pidiendo peras al olmo. Es decir, tú sí necesitas poder tener la capacidad de detectar cuando un chico, por ejemplo, se empieza a estar quedando dormido en clase. Está muy enojado, responde de manera violenta. O era un alumno que participaba mucho y de repente está dejando de participar, no está leyendo, etc. Para poder entonces ver de qué manera hablar con él para ver si hay algún problema de violencia en la casa, problemas de duelo, algún problema de la naturaleza. Y dependiendo de la dimensión del problema, entonces sí, si no, lo tienes que canalizar. Por eso es imprescindible la capacitación a los docentes. Hay algunos pequeños esfuerzos que se están haciendo. O sea, por ejemplo, desde el año pasado se empezaron a dar una serie de capacitaciones a profesores de la media superior, que son los que trabajan con los jóvenes, para poder precisamente entender que esta dimensión socioemocional no es del psicólogo nada más, no es de casa solamente, sino que también es parte del trabajo de un profesor. Claro que se tiene el desafío que, como lo mencionó ya él, los propios profesores hemos sufrido una serie de desafíos que también han impactado la parte emocional. Claro. Y precisamente una de las reclamos que tienen los docentes es que ni siquiera tampoco ha habido ayuda a esta dimensión. En su momento, cuando empezó este problema desde el primer año de la pandemia, el entonces secretario de Educación, hoy embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, decía que por eso tenían la línea de teléfono de Educatel. Bueno, nosotros fuimos a preguntar a los papás y a las mamás con hijos en escuelas públicas si habían utilizado esa supuesta línea telefónica para el apoyo de la parte emocional con sus hijos. 92% de los papás, de las mamás encuestadas, desconocía que existía esa línea. Es decir, ni siquiera fue un esfuerzo serio en esa materia. Baste ver, o sea, ustedes se pueden meter al YouTube, y sí es cierto que ha habido algunos seminarios que ha tratado de organizar la SEP, por ejemplo, en términos de ver cómo lidiar con el duelo, dado que tienes un problema serio entre tus estudiantes que lamentablemente tuvieron alguna pérdida de algún familiar.
pero son, la verdad, esfuerzos muy pequeños. Y eso está impactando en el aprendizaje, porque para que tú puedas aprender, la parte anímica tiene que estar bien, tiene que estar en equilibrio. Así es. Si no has atendido eso, pues entonces tampoco estás atendiendo. Sí, es que eso es fundamental, porque aquí estamos diciendo, es que traen un rezago en matemáticas, en álgebra y en lectura, pero es que no van a poder aprender si están deprimidos, ansiosos, angustiados, en fin, ¿no? O sea... Yo ahí es donde respetuosamente difiero, Sí. Marco, en donde hablamos de las capacidades de un maestro en que tiene que estar preparado para poder identificar estos temas. Sí, sin duda, en un ambiente o en un momento normal. Sí. Pero cuando venimos de 2 años de golpe, en donde como maestro también de pronto un día te dicen vas a enseñar en línea, cambia todo, bueno, no regresa a clases, bueno, híbrido, esta Sí. incertidumbre y este cambio constante, pues también cuando decimos, decías ahorita, Marco, para poder aprender tenemos que estar bien emocionalmente, también para enseñar tenemos que estar bien emocionalmente. Sí, por supuesto. Y para poder Pero uno no está empatizar peleado con el con otro. alumno, no están peleados, pero hasta como madre de familia te lo digo, si yo no estoy bien, es mucho más difícil para mí empatizar con mis hijos y entender de dónde vienen. Hay una frase, ¿no? De cuando están en caos, ¿cómo podemos? El mayor reto es poder nivelarnos para entonces ser nosotros los que demos paz. Y creo que es un reto que es importante mencionar y que ahí también yo creo que hay un espacio importante para la sociedad civil, Marco, en dejar de un lado, bueno, no dejar de un lado, pero el gobierno tiene sus responsabilidades, pero ver esto también como una oportunidad como sociedad civil a entrarle. ¿Cómo nos comprometemos? ¿Ustedes están haciendo le algo estamos entrando. con los maestros? ¿Ustedes están haciendo algo con los maestros? Pues tenemos que hacer más. Mi respuesta sería tenemos que hacer No, más. pero digamos, cuando regresaron, que dijeron, bueno, es que tenemos que capacitar a los maestros para que ellos mismos se den cuenta del gran problema que esto ha representado en la salud mental de nuestros chavos. Yo te diría que empezamos quizá de una forma errónea, ¿no? Este Sí. es el primer semestre, el primer ciclo Sí, escolar en sí, persona. sí. Y empezamos con un nervio, porque otra vez Sí. nuestros niños que atendemos vienen ya con una brecha significativa, con un nervio de cómo entramos, y matemáticas, y más hora, y lectoescritura. Sí. Y ahora cerrando el semestre nos damos cuenta, oye, espérame tantito. No podemos lograr estos aprendizajes. Ahora metimos prácticas comunitarias el último viernes de cada mes. Metimos una coordinación de desarrollo del carácter en donde estamos hablando de las fortalezas del carácter, del tema de, otra vez, de salud Pero eso está mental. interesante porque entonces empezaron como, ay, tienen los chavos que aprender lo que no aprendieron, ¿no? Pero se han dado cuenta de que poco a poco, de que quizá eso no es lo más importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y que Sino es muy es una importante. reinserción natural que pasa por la parte emocional, supongo, ¿no? Así es, que pasa por la parte emocional y que hay un tema de, por ejemplo, el ausentismo. Sí. Regresamos de una pandemia para tener ausentismo crónico y ausentismo interno. Que la diferencia es un ausentismo crónico es cuando tienes alrededor de 15 faltas en un año. Imagínate Sí. una falta y media al mes, Sí. en donde se vuelve entonces estos aprendizajes inconclusos de los que ya hablamos Sí, en verano, sí. ahora se vuelven más significativos porque alguien está enfermo, porque una gripa, porque las familias están temerosas, porque ya Sí. no mandan a su hijo a la escuela con una gripita como antes, pero también está el ausentismo interno, que el niño está, pero por temas de salud mental no está. Está ansioso, está perdido, está en otro lado y es un reto significativo. Marco. Es que en ese sentido, o sea, precisamente, una cosa es, por supuesto, desde la academia a la sociedad civil, estar haciendo esfuerzos. Nosotros, por ejemplo, desde el TEC de Monterrey, el sábado vamos a tener justo un curso con los docentes de los planteles de la media superior de Nuevo León, de los planteles de las escuelas públicas que han estado ayudándonos en este programa de tutorías que están haciendo los jóvenes universitarios a chicos, a chicas en matemáticas y comunicación, y también se va a hacer el mismo ejercicio en León porque también se está ayudando a Guanajuato. Y sí, es un grupo importante de docentes, pero en tamaño del universo completo de los 32 millones de estudiantes, de más de 2 millones de profesores, digo, hay que ser realistas. La aportación que podemos hacer en términos de ese universo es pequeña. ¿Cuántos alumnos tienen en las escuelas de SER? No son más del 2% de la matrícula, por ejemplo, de Colima. O sea, estamos hablando que el tamaño grandotote es enorme. No quiero demeritar, por supuesto, el esfuerzo que se hacen desde distintas organizaciones de la sociedad civil o que hacemos nosotros como en la academia. Pero si no tenemos una discusión seria de estar empujando a los gobiernos, como el gobierno federal no lo va a hacer, entonces tenemos que empezar a ver aliados en los gobiernos de los estados que sí están dispuestos a entrar a este punto.
el punto del ausentismo. El ausentismo, la parte académica y la parte emocional están vinculadas. Sabemos por los estudios que se han hecho sobre abandono escolar que a mayor ausentismo la probabilidad de que el chico tire la toalla porque siente que la escuela no es para ella, para él, es muy grande. ¿Qué hace el director viendo sus estadísticas de los chicos que se están ausentando para hablar con los profes y hacer equipo para decir, oye, a ver si podemos hablar con los padres de familia, en el caso sobre todo de los niveles más inferiores en términos de educación? Es más complicado en la parte de los jovencitos de la media superior, pero tienes que estar haciendo intervenciones puntuales. Por eso la información y la exigencia de tener estos controles escolares adecuados, es decir, el sistema de control escolar que te permite estas estadísticas para poder empezar a hacer acciones puntuales. Nosotros, por ejemplo, con los resultados que se tuvieron de las evaluaciones de Querétaro, de Guanajuato y de Nuevo León, no nomás evalúas para decir esto es un desastre, sino que empiezas a trabajar con los maestros, a darles los reportes por plantel, por subsistema, para decir, bueno, a ver, vamos a intercambiar prácticas pedagógicas. ¿Qué me está funcionando para que si el chico, por ejemplo, veo que está agresivo o que está triste, cómo podemos convencerlo de que la escuela vale la pena? Y sí, empiezan caray. ellos, nosotros hemos estado facilitando eso, nadie nos lo ha platicado, son los propios profesores los que empiezan a ver, por ejemplo, es decir, vamos a hacer algunas estrategias por proyecto, estoy hablando de los jóvenes de la media superior, en vez de estar dejándoles páginas y páginas de leer que no lo van a hacer, vamos a hacer la clase más dinámica para tratar en ese sentido de empezar a despertarles el entusiasmo por regresar a la escuela. Lo difícil es que hablamos hace ratito, porque pasada, de 367,000 jóvenes. Sí, no es una barbaridad. Un montón de personas que dejaron el aula y que no estamos viendo acción alguna para ver de qué manera pueden regresar a la escuela a seguir estudiando. Sí. Y tú bien sabes, Yael, y tú muy bien, Leo, que un chico que deja de estudiar y deja truncos sus estudios, las oportunidades que va a tener para tener un trabajo y poder eventualmente sostener a su futura familia van a ser mucho menores. Sí, no, totalmente. Por eso es tan importante estar empujando este tema para que no podamos tener un desastre mayor del que ya tenemos en materia social y educativa. Bueno, me quedan un par de minutos para concluir. Yo sé que se ha ido muy rápido el tiempo, un tema fascinante. Yael, ¿qué dirías? Que tú, en lo personal, como directora de SER, supongo que has de haber aprendido muchísimo estos 6 meses de regreso a clase presencial, ¿no? Yo creo que seguimos aprendiendo todos los días. Sí. Creo que tenemos una gran responsabilidad, como decía ahorita Marco, con todos estos ejercicios y aunque represente un porcentaje muy pequeño, pero vernos como el gran privilegio que tenemos de poder estar haciendo estos pilotos, de poder estar haciendo pruebas, que tenemos un compromiso otra vez como sociedad civil de colaborar entre todos. Y por lo menos en las 20 escuelas de SER, pues tratar de arreglar el asunto, ¿no? Así es, de arreglarlo y de utilizarlo esto como un ejemplo de qué sí se puede hacer y cómo podemos compartirlo al menos con las escuelas adyacentes. Pero ya tienen la fórmula, digamos, ya encontraron la fórmula para resolver el problema. Yo creo que hay mucho por ahí. Nosotros estamos trabajando mucho en horarios extendidos, ¿no? Que el niño, por ejemplo, no esté 4 horas en la escuela, esté 8 horas, que les demos alimentación, desayuno y comida balanceada. Pero eso ya lo tenían antes. Correcto, pero reforzar si se necesitan más días, más minutos de matemáticas, si se necesita más tiempo en desarrollo del carácter, en tema de apoyo emocional, en más prácticas comunitarias para nuestros maestros, más apoyo. Estamos haciendo visitas escolares en donde hay retroalimentación en tiempo real, en cómo poder apoyar más a nuestros chiquitos. Y creo que es un trabajo de todos los días. Creo que uno de los esfuerzos que estamos tratando de hacer es colaborar, no tratar de reinventar, pero que hay organizaciones increíbles en México que están hablando sobre temas de salud mental, sobre temas de protección al menor, cómo los involucramos, cómo los traemos a nuestras escuelas y nos aseguramos de que este sea un esfuerzo colectivo. Sí, y como tiene razón Marco, o sea, si ya agarramos el sistema como todo, pues son estos esfuerzos muy chiquitos, pero pues por lo menos hay esos esfuerzos chiquitos. Marco, 1 minuto de conclusiones. Sí, sin duda alguna, y por eso es importante cuando se abre la puerta, pues tratar de aprovecharla y poder ayudar a las autoridades a hacer equipo con los docentes que están interesados precisamente en atender las necesidades educativas en sus planteles
poder tocar la puerta con otros colegas de otras universidades, de otras instituciones de la sociedad civil, porque el tamaño del problema es mayúsculo y quedarse resignado pues no es solución. Sí hay un problema serio porque, por un lado, los propios jóvenes, como lo revela la encuesta del INEGI, valoran la educación, es decir, 73%, por ejemplo, dice que está muy de acuerdo que si puedes estudiar más vas a tener una mejor oportunidad de vida. Pero a pesar de que parece que hay una expectativa positiva de la educación, a la hora que como sociedad empezamos a actuar para presionar al gobierno que tome su responsabilidad, ahí sí fallamos. Ahí está la última encuesta de Reforma. Vas a tener en su momento la mesa de encuestadores. Pregúntale a Lorena Becerra. Ve cómo, a pesar del desastre educativo que ha hecho el gobierno federal, 80% evalúa positivamente al gobierno del presidente en términos de educación. Increíble. Entonces, pues aquí sí hay una contradicción respecto a lo que uno observa en las aulas, y lo que está pasando en términos del aprendizaje, la afectación emocional y lo que somos incapaces de exigirle a las autoridades para corregir el problema. Gracias, Marco Fernández, muchas gracias por tu participación. Yael, gracias por venir. La verdad es un tema increíble, fascinante. Aquí siempre le hemos dado al tema educativo mucho espacio y le seguiremos dando porque, híjole, vaya que la pandemia dejó efectos pues muy perniciosos para la sociedad y en particular para la educación. Gracias, Yael, gracias, Marco, gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10:30 de la noche aquí por Foro TV.